Amigos de Tribuna Bolivarense, les saludamos este día miércoles 10 de diciembre del 2025 y le hemos invitado al abogado Gelacio Mora desde la ciudad de Guayaquil. Es uno de los representantes de los tejidos sociales de Guayaquil, pero sobre todo es bolivarense, sanmigueleño, siempre tiene una opinión a nivel nacional en los medios de comunicación en televisivos. Y para nosotros es un privilegio poder esta tarde conversar con Gelacio sobre algunos temas de carácter provincial, Gelacio, que son de interés de todos. Yo creo que empecemos por ahí, Gelacio. ¿Qué es lo que ocurre con la provincia de Bolívar? ¿Por qué es que no se genera obra pública visible en la provincia de Bolívar? Buenas tardes. Buenas tardes, Angelito. Gracias por la invitación. Buenas tardes a los bolivarenses en la provincia, en el país y a través de la web en el planeta entero. Es lamentable utilizar este tema, lamentable porque ya no me gusta, porque se ha vuelto cansino, porque en todas las entrevistas personales y en la que escucho de personajes públicos de Bolívar y del país, seguimos de lamento en lamento. Es el problema, la falta de gestión, la falta de amor, la falta de dedicación, primordialmente la falta de amor por la tierra que nos vio nacer, de amor por la provincia, de amor por el cargo que representamos quienes hemos tenido la oportunidad de ostentar cargo público, por la irresponsabilidad de aquellos que están en el cargo público y no hacen gestión. Yo me voy a permitir solamente poner un ejemplo, Angelito, con el mayor respeto. Si uno acepta una posición en la función pública es precisamente para servir, porque se está sobreentendido de que hay la capacidad suficiente como para poder gestionar una obra y hacer una gestión que vaya en beneficio de los más necesitados, y en este caso los bolivarenses que en realidad hemos sido olvidados. Hay alguien que no le gusta que se diga que la provincia esté en el olvido, pero a eso es lo que nos han llevado los politiqueros de siempre, a convertir a una provincia ubicada en el centro del país, que solamente nos recuerdan por el carnaval y nada más. Entonces, digo, la irresponsabilidad de quienes aceptan un cargo público y no tienen la suficiente conexión y relación como para gestionar obras. Yo voy a poner un solo ejemplo. Gracias a la amistad que tuve yo y pudimos cultivar en el Colegio Ángel Pulido Chávez conjuntamente con el doctor Saúl Mayorga, del compañero Ángel Erazo Galeas, que fue compañero nuestro en el cuarto curso del Ángel Pulido Chávez. Hoy su hijo es el gerente general de CENEL. Y hoy Bolívar tiene una obra que jamás pudo haber tenido anterior con las administraciones anteriores si no era por la gestión de la relación de amistad. Y aquí sí debo de reconocer la gestión igual y el comprometimiento por parte de la delegada provincial, a la cual acabo de conocer hace pocos meses, precisamente cuando se inauguraba la instalación del transformador en la unidad técnica de educación 3 de marzo en Chimbo. Ahí tuve el placer y el honor de conocerla, la delegada, porque durante 10 años no había tenido la unidad educativa 3 de marzo la capacidad eléctrica como para poder permitir que una computadora se encienda, Angelito. Y daba pena ver en la bodega que tenían prácticamente pudriéndose estos instrumentos que bien pudieran servir para que la gente se capacite. Entonces, hasta ese extremo hemos llegado, que la falta de gestión, la falta de comprometimiento, la falta de patriotismo, de amor por la tierra, es la que tiene a Bolívar sumida en el abandono y en el olvido hoy en día, porque en definitiva no hay, Angelito, de parte de las autoridades actuales, no hay comprometimiento para hacer gestión. Así es. Gelacio, una vez que está identificado el problema de la provincia de Bolívar, que es la falta de gestión, la falta del amor por la provincia, la falta de ese compromiso de responsabilidad, pero ¿qué hacer desde la parte social como ciudadanos? Porque sí nos duele como provincia de que nuestras carreteras principales
no tiene ya una buena señalización, está desgastado ya el asfalto. Hay accidentes de tránsito cada semana debido obviamente al flujo vehicular que se construyó esta carretera hace muchas décadas atrás y hoy en la actualidad ya se ha aumentado el flujo de vehículos. Eso en la parte vial. En la parte de salud existe problemas, no hay ambulancias. Los cadáveres son trasladados en baldes de camionetas. No hay medicamentos. En la parte de educación, el centenario Colegio Pedro Carbo, pese que hay un buen rector, pero no hay el apoyo para generar una nueva reparación de las aulas, las canchas del estadio, la piscina, todas las instalaciones. En definitiva, está colapsado el Colegio Pedro Carbo con más de 3,000 estudiantes. Está saturado. Se necesita implementar una nueva infraestructura. La unidad del Milenio de Chillanes, tantas y cuantas obras abandonadas que no hay una gestión, solamente vemos por ahí ciertas cositas muy, muy pequeñas. ¿Qué hacer, Gelacio? Lamento con pesar recordar que hoy día, un día como hoy, hace 4 meses falleció mi hermano precisamente por la negligencia, la falta de atención en primeros auxilios, precisamente quienes administran la salud en Bolívar incumplieron el plan de contingencia, decreto firmado por el presidente de la República para el feriado del 10 de agosto. Que tomen en consideración eso aquellos que deben de tener conciencia de lo que pasó el día que falleció mi hermano Con. Es una de las razones por la que Bolívar está lamentándose que no hay inversión en salud, no la hay. No hay gestión por parte de las autoridades de salud, no la hay. En hora, hoy día puedo felicitar que gracias a la gestión privada de Víctor Hugo Figueroa, de su hermana Soraya Figueroa, la Fundación el Cielo para los Niños hoy ha llegado a un convenio con el Hospital Novoa en Guaranda, precisamente para realizar unas operaciones y asistir a la gente de escasos recursos económicos, y eso hay que aplaudir. Pero es la gestión privada la que está dando hoy día el resultado. Debe de haber una alianza público-privada, porque en definitiva, si el Estado o quienes administran el Estado hoy se han dedicado a despilfarrar los recursos, a entregar bonos y no tener conciencia de lo que están haciendo, solamente lo que yo digo por el clientelismo politiquero, por ganar adeptos, tienen sumidos en extrema pobreza a la ciudadanía. Como usted muy bien dice, Angelito, ¿qué hacer? No es difícil, es solamente tener dedicación y amor. Y permítame que hable en primera persona. En el año 2007, cuando a mí me hicieron una propuesta para el 2006, me hicieron una propuesta en plena campaña del expresidente Correa para que acepte la gobernación en la provincia. Yo había condicionado que si lo hacía era precisamente si existían los recursos para la carretera, porque había un compromiso, un juramento que había hecho frente al féretro de nuestro compañero, que fue compañero de banca, Ángel Leopoldo Veloz, quien entregó su vida en el paro por Procarretera en el año 1976. Que si había los recursos yo aceptaba, pero para hacer gestión, porque yo no iba a ser el ganasueldos como son los de ahora. Y lamento mucho porque hay que decir las cosas como son. Y logramos, sacrificando el recurso de la familia, que se firme el contrato de la Guaranda Balsapamba cuando había oposición de los mismos bolivarenses que decían que no había necesidad de tener una vía de primer orden en Bolívar, porque había una cooperativa que era el monopolio de la provincia, y yo sé decir con nombre y apellido, Flota Bolívar. A ellos no les interesaba la competencia. Ellos temían a que empresas grandes como Panamericana, como Transportes Ecuador, Pelileo, Dorado y otras, les quiten el pan de cada día. A lo que yo decía que el progreso de los pueblos precisamente se logra cuando hay el sacrificio, hay la competencia, que es la única manera de que los pueblos progresen. Pero esa es la mentalidad que tenían en ese tiempo, y contra aquellos me fui yo, y sacrificando la economía de mi familia, logré que se firme el contrato a la carretera, que de paso la estaban diluyendo porque en primera instancia se iba a firmar en Esmeraldas.
Después se invitó para hacer en el Joco, en Orellana. Y cuando por obra y gracia del Espíritu Santo nos iluminó y detectamos de que ese día se iba a firmar digamos, el propósito del gobierno ese día era firmar el incremento de la participación petrolera de 50 centavos a $1. Pero no había la intención de firmar un contrato vial para la Amazonía. Entonces yo me permití preguntar al director al jefe de la Casa Presidencial, un buen amigo, de que si había algún proyecto vial para la Amazonía, y me dijo que no. Entonces yo le dije, tampoco se puede firmar porque nos van a arrastrar, porque esta gente prácticamente vamos a estar hablando de la soga en la casa del ahorcado. Entonces salió este señor, consultó al presidente y le dijo, vamos a hacer un sondeo. Se hizo el sondeo. Y la gente ese día decía que nos arrastraba a todos porque en realidad la Amazonía había sido relegada precisamente desde donde se extraía el petróleo y no le habían dado ningún beneficio, excepto ese que le iba a dar en el gobierno de Correa, el incremento de la participación petrolera. Pretendieron diluir la fecha de la firma del contrato. Quisieron trasladarla a Guaranda, pero poniéndole una serie de fechas que nunca se iban a cumplir. Hasta cuando nos paramos, quienes estábamos ahí, dijimos, se acabó. A nosotros no nos van a volver a ver la cara. Y se logró la firma del contrato contra la oposición de los mismos bolivarenses, porque para eso son buenos. Son como perros del hortelano, y hay que decir las cosas así de frente. No rajan ni prestan el hacha. Por eso es que Bolívar está en la condición en la que está. Yo he visto sus reportajes en toda la provincia, haciendo ver las falencias que tienen los municipios, como por ejemplo las calles con los adoquines levantados, los huecos en las calles asfaltadas, poco tiempo al pie del mercado de San Miguel, los potes que ya se caen donde están sujetos los semáforos de San Miguel, un desastre completo, porque no hay ese verdadero, parece que ya se cansaron entre comillas, de engañarle al pueblo, de ofrecerle tantas obras, pero se han consumido el presupuesto de los pueblos y no ha sido en beneficio de los pueblos. Así es. Gelacio, justamente en este tema relacionado a los gobiernos descentralizados, que son los municipios, tal vez el gobierno dirá, nosotros estamos cumpliendo, otorgando el presupuesto mensual que es recibir de cada municipio, pero también aquí hay otra cosa muy particular, que la plata que llega a las arcas, ¿no? Al escueto, que es muy, muy pequeño, el presupuesto que viene a los municipios, se gastan en fiestas, en puro tarima, en puro orquesta, puro yuchusiki, puro voladores, pero no hay una obra realmente que vaya en beneficio de las ciudades, como son, por ejemplo, camales municipales. No hay parques, no hay lugares de recreación, no hay asistencia a la cuestión de agua potable, saneamiento, aceras, bordillos, nuevas, asfaltado, tantas y cuantas obras que se necesitan, mercados. No lo tienen las ciudades de los 7 cantones, estimado Gelacio. ¿Qué es lo que pasa? También la gente es muy complaciente o se deja llevar por este clientelismo que es únicamente la euforia de la fiesta y la farra. La gente es la culpable. Nosotros, los votantes, los electores, somos culpables, porque nos hemos convertido en pecadores por omisión, en alcahuetes de la gestión. Porque prácticamente seguimos eligiendo a los mismos verdugos de siempre, que ya prácticamente se nota a leguas de que están cansados ya de haberse enriquecido a costilla del pueblo, porque eso es lo que han logrado, porque hay muchos que tienen propiedades, hay hijos que tienen herencias y sin haber trabajado. Entonces en Bolívar se han dado esas cosas y se sigue dando. Y es hora de cambiar la mentalidad y hay que tomar conciencia y hacer conciencia en el pueblo, así como medios como el de ustedes que prestan la oportunidad para expresarnos y decir las verdades y hacer que la gente tome conciencia, taladrar la conciencia de la gente de que no se puede seguir siendo irresponsable, seguir dirigiendo a los mismos verdugos de siempre, que lo único que nos dan es fiesta y circo. Hoy se han dedicado a hacer las famosas viseras, ahora se han dedicado a hacer los famosos techos o a techar las canchas
pero no van a lo primordial, a lo esencial. Combatir la desnutrición es iniciar por el factor del agua potable, que es prácticamente la vida de un niño, la vida de un joven, la vida de un adulto, la vida de un anciano. Y estos son tan irresponsables que miran solamente sus intereses protervos y no son ni siquiera un poquito humanos como para pensar en el bienestar de los demás. Empecemos por ahí, como usted muy bien acertadamente comenta. Si no hay un servicio de agua potable, ¿cómo podemos combatir la desnutrición de la gente? Si no hay una verdadera inversión en salud, ¿cómo podemos, que también es responsabilidad del hogar, atender la salud del prójimo? No vamos a tener una generación como la nuestra, que estamos sobreviviendo gracias a Dios y a la alimentación que tuvimos en buen momento. Así es que, Lacio, queremos mandar saludos que nos están enviando algunas personas. Javier del Salto dice saludos. También el doctor Fernando Barragán Medina dice saludos cordiales, estimado Gelacio Mora, el rebelde. Un gusto escuchar el análisis provincial. Gelacio, frente a este diagnóstico que lo hacemos a simple vista en la provincia de Bolívar, pero hay visos de una esperanza para la provincia de Bolívar. ¿Qué debemos hacer los bolivarenses? Vamos a ingresar ya el próximo año ya a una campaña política de los gobiernos descentralizados. Se nombrará prefecto, alcaldes, juntas parroquiales. ¿Qué hacer frente a esto? Porque todo va a la par. Si es que no hay un desarrollo en las ciudades, tampoco puede desarrollarse el ser humano. No hay fuentes de empleo, no hay empresa privada que en la provincia de Bolívar. Una cosa muy distinta es en Guayaquil, donde hay empresas donde la gente puede trabajar. Pero aquí en la provincia de Bolívar la mayor parte de gente son burócratas, la burocracia es la única esperanza, pero no hay fuentes de empleo, no hay ese apoyo a la empresa privada, Gelacio. Lo que debemos hacer es no volver a tropezar con la misma piedra, no volver a elegir a los mismos badulaques que hoy en día lo único que han servido es para darle dolor a la ciudadanía. Tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque vuelvo y repito, los ciudadanos tenemos la responsabilidad en nuestras manos de saber elegir y nos dejamos convencer, como usted muy bien anota, por el famoso pan y circo, la banda de pueblo, la fiesta, la orquesta, las yuchusiquis y la gente y el trago. Entonces al pueblo le tienen embrutecido con la bebida. Y esa es una estrategia marquetera que han utilizado estos politiqueros para tener el voto del pueblo. Y hay que hacer lo que nosotros hicimos, y aquí sí debo de hacer un reconocimiento público, que cuando la gente libre de sesgos e ideologías políticas, hay que darle el mérito al que tiene. Usted me dice qué hay que hacer, qué nos espera. Hacer, de poner esas actitudes vanidosas y egoístas y procurar la unidad, dejando la bandería política, pero haciéndola real, como lo que se logró años atrás, precisamente cuando Fajo Gavilanes, con quien me une una amistad a raíz de cuando él fue asambleísta, y nos convocó al tejido social de Guayaquil para que participemos en la toma de decisiones en la reforma a la ley de tránsito y transporte terrestre, donde prácticamente se logró que estos centros de técnica vehicular, de revisión vehicular, de revisión técnica vehicular, se creen para beneficio de los GAT. Y hoy en día, aproximadamente, anualmente estaría facturando alrededor de $1 millón el Cabildo, el GAT de Guaranda. El Cabildo de Chimbo estaría más o menos aproximadamente en $500 millones anuales, y San Miguel en $800,000. Entonces quiere decir de que sí hay un beneficio que se hizo precisamente en esta gestión, libre de todo apasionamiento político y de relación de amistad, pero se logró un beneficio para la provincia, se logró prácticamente crear estos centros de
de revisión técnica vehicular para mejorar la calidad de vida de las personas, pero no ha sido aprovechado como nosotros esperábamos, porque la intención fue diferente, de que la gente tome conciencia de la responsabilidad que tenía en conducir un vehículo. Y hoy lamentablemente, yo soy uno de los que me lamento de que, habiendo propuesto públicamente en la Asamblea Nacional de que se haga una auditoría a todas los sindicatos de choferes, escuelas de conducción, institutos técnicos, tecnológicos, que son quienes emiten los certificados previo a la obtención de la licencia, que se revise si están cumpliendo con el pensum académico, porque yo tengo una experiencia que un día que llegaba a Quito en el avión y cogía un taxi para salir del aeropuerto a la ciudad de Quito, le escuché que el taxista comentaba de la facilidad que hay en las canchas de vóley los días sábados de obtener por el costo de $1,500 una licencia tipo E. Y yo me sorprendí y le dije, ¿cómo así? Me dijo que hay una facilidad tal porque no les auditan a estas escuelas de conducción. Y ahí ve el tema, Angelito. Tomar conciencia de las instituciones que se crean y que no hay los controles que se deben de aplicar precisamente para evitar lo que usted hoy día dice, lo que yo me quejo todos los días, de que hemos convertido las vías del país en un reguero de sangre. Ahí hay una corresponsabilidad de parte de las autoridades, porque los entes de control en definitiva no funcionan en Ecuador, y Bolívar no es la excepción. Si queremos de que esto cambie, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo y repito, unidad. Si queremos que Bolívar salga adelante, hacer gestión, no es imposible, se puede. Hoy hay una propuesta, escuchaba en otro medio a Gilberto Vaca García, con un proyecto de la famosa autopista Quito-Guayaquil, que esa fue una lucha, la de los 4 carriles, que fue una lucha nuestra, que emprendimos precisamente con el mismo Fajo Gavilán, Juan Carlos Camacho, Saúl Mayorga, los amigos de Radio Mundo, la familia Estagaibor de la Pared, su señor padre, y otros guarandeños ilustres, pero lamentablemente quedó solamente en eso. Pero ahí hay un plan, hay un estudio que se debería de continuar, porque yo no creo que volviera con la propuesta que ha retomado por el tema de la autopista, porque ahora se ve que la gestión hecha por el ex embajador Carlos Eduardo Emanuel ha dado resultado en el gobierno del presidente Lazo. Y hoy se ve que no es imposible que Corea del Sur le dé el préstamo, igual cosa como están haciendo con el tema de la vía de la autopista para la ciudad de Cuenca. Entonces, si hay, si hay el deseo, siempre y cuando nos unamos todos y le pongamos, vuelvo y repito, esos aires de que si no es conmigo el diluvio, y si no soy el de la idea, no vale. Entonces, integremos, queremos trascender en la historia, esta es la oportunidad de lograr que Bolívar ya olvide el famoso trauma que tenemos de que el tren debía de pasar por acá y que los que se opusieron fueron los traidores. Ya, olvidémonos de eso. Esta es la oportunidad de reivindicar precisamente a aquellos que lamentablemente no pensaron con visión de país, y hoy en día estamos lamentando la situación de cómo está la provincia. Así es, Gelacio, la Universidad Estatal de Bolívar necesariamente es una parte fundamental dentro del crecimiento, del desarrollo, y dentro de todas las carreras habla de la vinculación con la sociedad. Pero ¿cuál es tu criterio con respecto a la Universidad Estatal de Bolívar? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu análisis respecto a la Universidad Estatal de Bolívar? Yo respeto mucho a quienes se sacrificaron por tener una universidad. Creo que como un homenaje póstumo a mis 2 hermanos, debo de reconocer que tanto la visión de mi hermano Miguel, que en paz descanse, como la de mi hermano Corras, fue la que permitió que conjuntamente los 3 hermanos que radicábamos aquí en Guayaquil, que los 2 hermanos que estábamos aquí en Guayaquil, Miguel y yo, y mi hermano Corra, que estaba radicado en la provincia, hayamos visto la idea de llevar una sucursal, una extensión universitaria de San Miguel, y lo logramos. Pero eso creó, lamentablemente, en un determinado segmento de la sociedad bolivarense, especialmente la guarandeña, un celo.
pero se logró de que haya universidad. Pero esta universidad que se crea no cumple pues con el cometido por el que se creó, pues, por el esfuerzo que se hizo de qué, de que los bolivarenses estudien en una universidad, que los mismos padres de familia se eviten estos gastos excesivos de ir a dejar dineros en Riobamba, en Ambato, en Guayaquil, en Quito y provincias vecinas, y que sea esta universidad la que le permite el progreso a la gente de su provincia, pero como muy bien anota, no hay pues la mística de servicio y los cuestionamientos al desempeño de la universidad, al no vincular directamente a la sociedad. Ahí viene el problema, pues, que le está fallando la administración universitaria, le está fallando a la educación en Bolívar. Desaparecieron el Instituto Pedagógico, que era la cuna de los maestros de San Miguel. Permitieron que se desaparezca el Instituto de Música de San Lorenzo. ¿Quiénes lo permitieron? Nosotros fuimos a hacer la gestión, y no es que vaya a hablar mal, porque fue honesto. Quien en vida fue Gabriel Galaza cuando estaba director del CES, y fue muy honesto y dijo, el problema es de que el presidente Correa dio la orden de que se terminen con estos institutos pedagógicos y de que inclusive hasta la misma universidad, y no estoy siendo alguien que está levantando falsos en contra de nadie, pero la intención de Correa era eliminar los institutos pedagógicos precisamente para integrar a Bolívar, desapareciendo la universidad, con la UAN, la de Ambato, o la de Chimborazo, la Expo, la Expocho. Esa era la intención de Correa, de eliminar estos centros de salud en Bolívar para que la gente vaya a Ambato o vaya a Riobamba. Y hay testigos, por si acaso, de esa reunión, y doy con nombres y apellidos: el doctor Saúl Mayorga Puma, el ingeniero Paredes, y dos personas más que no recuerdo el nombre, pero 5 personas estuvimos en la reunión con el finado buen amigo Freddy Gabriel Paredes. Freddy Entonces, Paredes. Freddy Paredes, perdón. Fueron ellos quienes fueron fieles testigos de lo que se dio en la reunión y de lo que se supo. ¿Quién fue el que permitió precisamente que desaparezcan estos institutos? Fue el mismo gobierno del presidente Correa, que se llenaba la boca diciendo que ellos iban a invertir en educación. Aquí hay responsabilidad, y hay que decir así de claro. Ellos fueron los sepultureros de la educación, con la complicidad de las autoridades que en ese tiempo administraban la cosa pública en la provincia. Así es. Es necesario también dar lectura a algunas, interactuar con algunas personas, estimado Ignacio, que nos escriben. Dice, es la señorita Pilar Ceballos Páez, dice, saludos. ¿Qué pasa, guarandeños? Es hora que vuelvan a elegir a gente de bien para que lleve, para que se la senda del progreso a Guaranda. Ya basta de autoridades que solo quieren sacar provecho de su poder para su propio beneficio. El otro día comentaron del arquitecto Campana, esas autoridades que deben tener en Guaranda. Nuevamente, no lo olviden, luchen por elegir mejor. Pilar Ceballos Páez. Bueno, esos son los comentarios de la gente, estimado Gelacio. Quería preguntarte, tú que siempre asistes a eventos, a reuniones de los bolivarenses residentes en Guayaquil, siempre están activos, ¿no? Pero están siempre con la mirada a la provincia de Bolívar, siempre con un ojo viendo qué pasa con su tierra. ¿Cuál es el sentir de los bolivarenses que están en la diáspora? Esos bolivarenses que han salido y conocen que hay obra pública, por ejemplo, en Guayaquil cada día se ve puentes, avenidas, obra pública por todo lado, pero la Bolívar siempre al último. Riobamba, Ambato, se ven las ciudades que están tan cercanas, la obra pública avanza, pero ¿cuál es el sentir del bolivarense allá en Guayaquil, Gelacio?
una pequeña digresión. De acuerdo en el comentario, Quintiliano Coloma, Emil Campana, restantes bolivarenses, guarandinos que dejaron un legado de trabajo, de honradez. Entonces, de eso es que debemos emular. Da envidia sana, pues. Pero aquí quiero, me vas a permitir con todo respeto que haga un recorder de una entrevista que tenías con Marcelo Vázquez en este mismo medio, meses atrás, y Marcelo comentaba una experiencia que él vivió cuando estuvo en el extranjero y escuchó que había la oportunidad de un aporte social para ayudar a la sociedad bolivarense en algún sector, y él dijo, esta es la oportunidad para que también aporten para mi país, para mi provincia. ¿Cuál era el medio para canalizar? Recuerdo tan claro, la prefectura de Bolívar. Llamó al prefecto Marcelo y le dijo que quería que presenten la solicitud porque había la oportunidad de lograr un aporte para la provincia. No hubo resultado. Preocupado, Marcelo llama a los 15 días, algo así, y vuelve y dice, lamentablemente la persona encargada no redactó el oficio. Entonces, desde ahí partimos. Fui yo personalmente quien gestionó la reunión del actual prefecto de Bolívar con el ministro de Gobierno de Guillermo Lazo, el abogado Henry Cucalón, aquí en Guayaquil, al cual asistimos precisamente para pedirle que interceda con el presidente Lazo para lograr que se refinancie la deuda que tiene el Consejo Provincial, el GAD provincial, con el Banco del Estado, para poder hacer algo de obra. Yo hice la gestión. Nos reunimos aquí en Guayaquil en la oficina del ministro Cucalón, ministro de Gobierno en ese entonces. Se hizo la gestión arriba al gobierno, pero no hubo seguimiento de parte de la gente en la provincia. ¿Cómo puede Bolívar superar estos obstáculos si no hay el verdadero propósito de cambio? O sea, si no hay el verdadero amor por la gestión, por el desempeño de la función. Hoy en día le endeudan nuevamente a la provincia, como ha sido costumbre de todos, para adquirir maquinaria. ¿Y dónde está la vialidad? ¿En qué condición está la vialidad rural? En la época de Carlos Chávez, recuerdo yo que le dieron alrededor de 10 millones de dólares el gobierno de Correa, donde abundaba el dinero. Y tanto el alcalde de Ambato como el prefecto, que en paz descanse, de la época, falleció hace pocos días, lograron invertir en la ruralidad tungurahuense, y es un ejemplo de la vialidad en el país. ¿Y por qué en Bolívar no se pudo hacer? ¿A dónde fueron a parar esos recursos? Nunca se investigó, y ese es el problema. Gozan de impunidad total. La corrupción y la impunidad está garantizada en este país, porque tienen padrinos. Hay alcaldes que se hacen apadrinar de estos viejos carcamales de la política, y precisamente hace que le tapen las cagadas y no responden por la plata que se han llevado. Entonces ahí viene el problema, y yo acepto la sugerencia de la señorita que tú tuviste la gentileza de leer el mensaje. Aquí hay que saber elegir y que la gente tome conciencia de que el daño que le está causando a la sociedad, permitiendo que estos mismos sinvergüenzas y pillastres sean los que sigan administrando la cosa pública en la provincia. El alcalde de San Miguel va ya va alrededor de 3 décadas administrando la cosa pública en la provincia. ¿Y dónde están las obras? Se gastó alrededor de 2 millones de dólares en el centro comercial en Ángel, en San Miguel, un centro comercial que sirve para maldita sea la cosa, que nunca funcionó. Construido en una curva donde ya prácticamente han habido algunos accidentes de tránsito. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir eligiendo a los mismos? Un tipo que no tiene el menor reparo y el menor empacho en seguir endeudando a la provincia como lo hizo, adquiriendo maquinaria y haciendo una obra como la adquisición de esta majadería, del asfaltador esta que hicieron en su momento con Carlos Chávez, y después de trituradora, el famoso tratamiento bituminoso que
justamente al mes de lo que inauguraron la obra, al mes se le fue con el primer aguacero. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si seguimos eligiendo a esta misma gente, ahí están las consecuencias. ¿De qué nos quejamos? Así es. Gelacio, en la parte final, porque yo creo que hay que dejar un mensaje en esta entrevista, ¿no? Yo creo que el llamado al bolivarense, porque es necesario también activar a los gremios, porque ¿dónde están los gremios? El colegio de profesionales de distintas ramas, los abogados, arquitectos, médicos, enfermeras, la ama de casa, el sindicato de choferes, las cooperativas, en fin, los gremios han desaparecido, la Unión Nacional de Educadores. O sea, a nadie le importa lo que ocurre en la provincia de Bolívar. Ya mismo ya viene la situación del carnaval sin apartarnos de que es algo muy personal de cada ser humano, la actividad recreativa, emocional, cultural, el patrimonio que es el carnaval. Pero no solamente pensando en eso, sino también en lo fundamental que es la obra pública. Pensar en aquellos ciudadanos que ahora es común verles aquí en Guaranda, buscando en los basureros, en los contenedores, una botella de plástico para poder vender. Ya no es una persona, son familias, Gelacio, buscando en la basura para poder subsistir. Mientras tanto hay plata para despilfarrar en el baile y en la borrachera. ¿Qué decir a la ciudadanía, a los gremios, Gelacio? Duele el relato porque es una realidad. Yo escribí una carta en el 7 de mayo y en la cual como título pagar la deuda social la prioridad, y hago un llamado al gobierno del presidente Noboa en no ser irresponsable, en darse el lujo de gastar millones de dólares, 60 millones de dólares se acaba de gastar. Yo escribí antes de la segunda vuelta, anticipándome a la jugada. Y esa ha sido mi norma de vida, porque así me enseñaron mis padres, a ser solidario, a pensar en el bienestar de los demás y no a pensar egoístamente solamente en el beneficio propio. Porque como seres humanos debemos de pensar también en el prójimo. En no seguir viendo impávidos como este país sigue poniendo los muertos y los gobernantes siguen llevándose el billete, como los últimos casos de corrupción de Progen, cuando ese dinero bien pudo haber servido para invertir en las ambulancias que requiere la provincia de Bolívar, para la atención en medicina que requiere la provincia de Bolívar. Pero esa es responsabilidad de todos, pues. No podemos seguir siendo impávidos y permitiendo que, como tú muy bien haces el llamado a todos los gremios a tomar conciencia. Y como yo le digo al presidente Noboa, no se puede ser inhumano, indolente, incapaz en demostrar el desprecio por el ser humano cuando se permite que más de 1,000 personas por la falta de diálisis pierdan la vida, cuando por la falta de cánulas pierdan la vida los neonatos en el hospital universitario en Guayaquil, cuando se permita que se entregue a una criatura que por la picadura de un alacrán pierda la vida por la falta de una vacuna, de un antídoto, y le entreguen de la forma más inhumana y